Le seguimos dando gracias al Señor por todo lo que viene haciendo en el pueblo. Hay mucho quebranto, pero todo esto son aflicciones que la misma palabra, por vía de la palabra que trajo el hermano José, una esperanza viva, tenemos una esperanza viva, que por un tiempo dice la palabra en ese mismo versículo, que por un tiempo somos probados en la fe, la tribulación, y todo tiene que acontecer en el camino de Dios, porque todo deja una enseñanza y todo obra para bien dentro de los caminos de Dios. Y nosotros estamos dentro de los caminos de Dios, no porque nos lo estamos inventando, sino porque la misma palabra nos da testimonio de que estamos en la verdad. Entonces, todo esto acontece, pero todo esto va a desaparecer, porque el enemigo no puede con la obra de Dios. El enemigo va a atacar hasta donde Dios le diga que ataque, pero de ahí para adelante no puede continuar. Entonces aquí el Señor trae un tema, que ese tema viene en relación a el tema que trajo Ray, porque la palabra lo que viene es quitando lo de afuera para establecernos en el secreto, en lo íntimo de Dios, en las cosas de adentro. Aquí el tema se llama ¿quién es nuestro pastor? La gloria sea de Dios. Y la escritura se encuentran en San Juan 10, del 1 al 11. Y las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De cierto os digo, el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Jesús aquí dice en esta escritura que Él es el buen pastor. Entonces la pregunta es, ¿quién es nuestro pastor? Entonces aquí hay una respuesta que está en el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor. Entonces Jesús dice es que Él es pastor, y Jehová dice por allá que Él es el pastor. Eso es para que veamos que no hay divisiones, porque lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy, y lo mismo que Jehová es lo mismo que Jesús. Porque no puede ser un pastor en un tiempo y un pastor en otro tiempo y cosas diferentes. Es el mismo Dios. Entonces, hay un tiempo que nosotros tenemos que ser instruidos por un pastor terrenal.
Pero que cuando David dice aquí con autoridad, Jehová es mi pastor, es porque el pastor está formado en él. ¿Qué es el pastor? Es la misma enseñanza, Jesús. Es un mensaje que fue formado en él, como también es formado en nosotros, porque ya no estamos viendo por lo de ayer, sino estamos viendo por lo de nosotros, lo que la palabra está formando en nosotros. Ya nosotros en esta doctrina no podemos estar caminando como las naciones, mirando un hombre, porque para eso que viene la palabra. El mensaje que trae el hermano Ray es semejante a esto, porque la palabra es lo que viene tumbando todo lo de afuera. Ya nosotros no tenemos que estar mirando un hombre físico, sino el mensaje, un oído preparado por la misma palabra para saber cuándo el pastor se está haciendo manifiesto en lo que nosotros venimos trayendo toda la semana como mensaje. Que no miren a Domingo, que no miren a José, que no miren a Aníbal, porque en esta doctrina el que es pastor es Jesucristo. Y tumba todo lo de afuera. Entonces, en un tiempo nosotros nos está incluyendo un maestro, pero llega un tiempo que ese maestro queda formado en nosotros. Un tiempo llevamos la palabra y un tiempo la palabra nos lleva a nosotros. Entonces, cuestión de tiempo, cuestión de que primero es una formación, porque primero hay que formarse ese pastor, porque la misma palabra en la enseñanza te viene declarando y apartando una cosa de la otra. Lo mismo que pasó en ese llamamiento que tuvo la palabra con Elí y el llamamiento a Samuel, que fueron 3 veces que llamó, pero que la palabra se oye una voz que está llamando, pero que esa voz está en el mismo Elí. Ahora la palabra hace una separación en Elí. ¿En quién? En el mismo creyente que Samuel. Ahora Samuel está oyendo una voz que cree que es Elí, pero la palabra misma le da a declarar que no es él, sino que el Señor ya. Porque ya cuando usted viene entrando en esa razón, en ese razonamiento del pastor como Jesús ya la figura tiene que desaparecer. Y esto por revelación, esto no es por letra ya. Lo que acontece, Elí representa lo terrenal. Elí representa la obra terrenal. Primero hay un pastor que te incluye en lo terrenal, porque primero Elí incluyó a Samuel en lo terrenal, que es bueno, que no es malo. Ahora, ya cuando el Señor te saca de la ignorancia, te saca del sucio, del lodo, ¿a qué usted tiene que volver a enjaguarse en el lodo? ¿A qué usted tiene que seguir con un pastor ya, que sabiendo usted que ya el pastor suyo es Dios, porque usted tiene que seguir buscando hombres? El pastor se encuentra en la misma palabra. Y le damos gracias a Dios por esto que nosotros estamos viendo. Que ya a todos los hermanos la palabra lo que viene es una exhortación es de que en esta doctrina no existe eso de pastor de afuera, sino el pastor de adentro, que es Dios. Vamos a leer ahí el Salmo 23. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Al Señor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, de mi presencia, de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos
días. Amén. Este hombre, mira todo lo que viene diciendo ya de lo que es una convicción de lo que tiene. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero él tenía pastor. Él tenía un pastor antes de Jehová. Porque Isaí fue el pastor de él, el instructor del padre de él. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como el pastor, se manifiesta como Jesús, se manifiesta como el Padre, se manifiesta. Entonces, si Jesús dice que Él es el buen pastor y dice que el Padre y Él una misma cosa son, ¿qué te está dejando dejar dicho con eso? Que Dios es el pastor. El pastor de Dios. Ahora, cuando Jesús es como maestro, no es como el pastor. Cada enseñanza tiene, cada posición tiene una enseñanza, pero que todo concluye a un mismo, a Jesús, a la enseñanza. Nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Esos pastos y esos lugares de descanso, el reposo, se encuentra en la misma palabra. Cuando usted está entrando en la verdad de la palabra, usted recibe un descanso, un reposo, porque no está haciendo sacrificio ya vano que nos metieron los pastores terrenales en esos tiempos atrás. Ahora estamos recibiendo un descanso con Jesús, porque el que lleva la carga y el sacrificio es Jesús. El alfa y el omega, el principio y el fin. No es con mi fuerza, es por la misericordia de Él. Entonces, cuando le dejamos la carga a Él, que es la voluntad, que sea la voluntad de Él, Él trabaja. Y vamos recibiendo el descanso, porque sabemos que todo depende de Él. Él es el que cierra, Él es el que abre, Él es el que enferma, Él es el que quita la enfermedad, Él es todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Humillarse a tu pie, a la palabra. Humillarse y someternos a la palabra, a guardarla por mandamiento. Entonces, el Señor es que tiene el poder de todas esas cosas. Entonces, vamos a leer en el tema principal, vamos a leer uno a uno del redil, del 10, San Juan 10. San Juan 10. En el nombre de Jesús. Amén. Uno a uno. Sí. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Amén. Entonces esa puerta, ¿y quién es ese redil? No estamos viendo cosas de afuera, porque un redil es una cosa de animales, pero este redil lo simboliza la doctrina, y la puerta es Jesucristo, que es la palabra. El que entra por la palabra, por esa puerta que es Jesús, ese es el verdadero pastor, porque es el verdadero mensaje. Sigue leyendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Entonces el que entra por esa verdadera puerta, por la palabra de Dios, de Jesús, la enseñanza, ese es el verdadero pastor. Pero el que entra por otra puerta, que no es esa puerta, que se vuela, ese no es pastor, ese se está haciendo pastor. Y ese es lo ladrón y salteador. Ese es lo que viene a matar y a hurtar, dice la palabra. Sigue leyendo. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Entonces ese portero es Dios, que le abre la puerta. Y sus ovejas saca la de él. Sigue leyendo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Entonces nosotros ya estamos por parte conociendo al Señor, la voz, la palabra. Por parte la conocemos, ya estamos más cerca que cuando comenzamos. Entonces tenemos un oído fabricado que ya por ningún tipo de concepto de doctrina diferente a esta vamos a creer, porque tenemos un oído presto para Jesús, para la verdadera enseñanza. Entonces ese portero, lo que nos da entrada es el mismo Dios. Sigue leyendo. Mas el extraño no seguirán,
sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Entonces, nosotros no conocemos la voz de los extraños. Eso es a nosotros que la palabra no está hablando. Y estas ovejas que el Señor está hablando no son animales. Somos creyentes, hombres, que ahorita nos va a declarar la palabra misma. Que no es porque nosotros lo decimos que somos hombres, sino porque la misma palabra, la palabra lo declara, que son hombres, que son creyentes, que somos los creyentes, ovejas. ¿Por qué la palabra toma oveja? Porque la oveja en lo natural, en lo literal, la oveja es un animal manso. Entonces, esa mansedumbre es lo que el Señor busca en nosotros. Entonces nos comparan como oveja, por esas mismas acciones que hacen la oveja, y que las ovejas conocen el sonido del pastor de ella, en lo literal. Las ovejas naturales conocen al pastor de ella. Entonces nosotros conocemos a nuestro pastor, que es Jesucristo. La gloria sea de él. Sigue leyendo. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Entonces, ellos no entendieron. A la congregación, al grupo que el Señor le estaba hablando esta alegoría, no entendieron. Porque todo al tiempo. Pero ahí, ¿quién le está hablando? La palabra le está hablando en lo terrenal, La palabra está hablando en lo terrenal aquí. Entonces, esa alegoría no la entendieron en lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le viene diciendo a ellos no lo pueden entender porque no es tiempo todavía. Ahora ellos lo van a entender. Sigue leyendo. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Entonces volvió Jesús a decirle, cuando vuelve una cosa es porque vuelve por segunda vez a explicarle la misma situación, pero ya ahora no le va a explicar como la primera vez, sino que ahora le va a desarrollar el triángulo, la alegoría se la va a declarar ahora, punto por punto, para que la entiendan. Sigue leyendo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Amén. Vinieron en ese tiempo, eso se está hablando del pueblo de Israel. Vinieron pastores de muchos lugares. De estos pastores que son de las naciones, que se hacen pastor porque hacen un curso, tienen muchas letras, son teólogos, pero en esta doctrina no es así. En esta doctrina el que nos enseña es Jesucristo. El que nos enseña es Dios a nosotros. Y lo que hablamos es de Dios. Entonces no nos dejamos confundir de otros pastores y de otra forma de doctrina que no sea la de Dios, porque tenemos el sonido, tenemos el oído preparado para oír la palabra nada más de Dios. Sigue leyendo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Entonces el que está en este camino encontrará pasto. Pasto es comida, la comida, y la va a encontrar la comida espiritual. El que esté en este camino, en esta doctrina y permanece, va a encontrar ese pasto, va a encontrar esa comida, porque como viene hablando la palabra del día y la noche, primero tiene que aparecer la tiniebla, primero tiene que aparecer cierta obra para después formarse la otra obra, porque es por posiciones, es por tiempo. Y nadie puede pasársela a la palabra, ni tampoco se puede quedarse atrás. Vamos a dejarla ahí, José, y vamos a ir a unos cuantos versículos que hay aquí. Que aquí, en Ezequiel 34, es bueno que los hermanos lean ese capítulo completo, porque aquí viene una reprensión y una exhortación a unos pastores que son de Israel, que se están enseñando a ellos mismos prácticamente, se están apacentando a ellos mismos. Entonces viene una reprensión de parte de Dios. Es para eso mismo, porque el rebaño está solo, el rebaño que necesita la palabra, ellos se están apaciguando uno con ellos. Entonces a la oveja entonces no la están apaciguando. Entonces viene una reprensión porque esto
es de la mano, porque lo que Dios me da a mí es para darlo más para adelante, porque no es para yo quedarme con eso. Entonces, si ya yo soy pastor por la palabra, si ya Dios me dio conocimiento de la palabra, no es para yo estar hablando con los mismos hermanos que tenemos la misma obra. Es para entonces dársela a esos que están enfermos, a esos que están ciegos, a esos que están en esas posiciones, como yo me encontraba antes. Esa es la palabra. Entonces, estos pastores eran entre ellos mismos, apacentándose ellos mismos. Entonces, vamos a leer aquí 34:1. Ezequiel. ¿Del 1 al 4? No, el 1 nomás. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Amén. Entonces, aquí hay una obra mala, porque ellos tienen la obra, pero entonces se están apacentando a ellos mismos. No, es una exhortación para nosotros. Eso no es para el pueblo de Israel. Como nosotros pertenecemos por la misma doctrina al mismo pueblo de Israel, entonces nos está diciendo nosotros no podemos estarnos apacentando nosotros mismos. El que va adquiriendo ya el conocimiento ya amplio de la palabra tiene que expandirse, tiene que buscar otros lugares, tiene que llevar eso a donde quiera que el Señor lo envíe y llevarla al que la necesita, no a nosotros mismos. Porque los 12 apóstoles iban de dos en dos en diferentes sitios caminando. No era juntos que estaban, y se juntaban en X tiempo juntos. Porque incluso los que escribieron el Evangelio de Jesucristo, que son 4 que dan testimonio del Evangelio de Jesucristo, ellos escribían, pero ellos tenían lo mismo y venían concibiendo lo mismo, pero no era que estaban juntos. Mateo estaba escribiendo por un lado, Marcos por otro, pero concebía lo mismo. ¿Por qué? Porque buscaban y estaban creyendo lo mismo, y el mismo que se le estaba manifestando a Mateo se le estaba manifestando a Marcos, y por eso que concuerdan la palabra. Entonces, tenemos que evolucionar y dividirnos, uno para allá, otro para acá, otro para allá, y a llevar el evangelio a todas las criaturas del mundo, como dice la palabra, porque no podemos estarnos apacientando. Ay de nosotros, dice la palabra, ay, cuando es un ay, hay que tener cuenta con eso. Entonces tenemos que dar por gracia lo que por gracia el Señor nos viene dando. Entonces vamos a leer aquí 23, vamos a leer en ese mismo del 14, 10, 14, 17 en el nombre de Santo Jesús. 14 al 17. El mismo sí. Capítulo de San Juan. En buen pasto las apacentaré. En los altos montes de Israel estará. ¿Ese quién? Sí. No, en San Juan. San Juan. San Juan 10. San Juan 10. Del 14 al 17. Del 14 al 17. Amén. 1 a 1, vamos a ver. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hasta ahí. Amén. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Ir a otro redil, a otras doctrinas, a sacar esas que están perdidas. Porque hay que salir, como dice el Señor. El Señor le dijeron, quédate aquí yo creo que era en Samaria, no me acuerdo el versículo, pero él dijo, no, espérate, que yo tengo que seguir visitando a los vecinos, porque si ya ustedes tienen la comida, entonces hay que seguirle regando comida al que no la tiene. Entonces hay que salir, hay que poner la obra por obra y a llevarle a esos que huérfanos, a esos que tienen hambre la palabra, porque no podemos estar repitiendo nosotros mismos y hablando lo mismo nosotros. Entonces hay que salir, hay que poner la obra por obra y a llevarle a esos que huérfanos, a esos que tienen hambre la palabra, porque no podemos estar repitiendo nosotros mismos y hablando lo mismo nosotros. Entonces hay que salir, hay que poner la obra por obra y a llevarle a esos que huérfanos, a esos que tienen hambre la palabra, porque no podemos estar repitiendo nosotros mismos y hablando lo mismo nosotros.
Tenemos que ir a los rediles a buscar a las otras, las que necesitan la comida. Entonces aquí dice en el capítulo 2 del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Delicado pasto. Entonces, vamos a leer aquí en Apocalipsis 7, Apocalipsis 7:17. 7:17. A ver quién es ese que nos va a llevar a ese lugar de esos pasos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿quién es que nos va a guiar? El Cordero. El Cordero es el mismo Jesús. Pero ¿por qué es que Él no guía? Porque si Él es el pastor, es el trabajo del pastor guiar a las ovejas. El Cordero, Jesús, es la misma enseñanza. Y la que nos va a guiar por sendero de pasto, de tranquilidad y de reposo, es la misma palabra. Que es la enseñanza, Jesús. Que es el pastor, Jesús. Ahora, aquí hay una formación. El mismo que está diciendo aquí que Jehová es mi pastor, fue formado como pastor, que es David. David fue formado y príncipe para siempre, dice la palabra, como pastor. Y este es el mismo que está diciendo que Jehová es su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es una formación que se le formó al mismo David, y cuando David ya está escribiendo todos estos salmos, como el 27, que Jehová es su luz y su salvación, es porque ya la formación está en él. Entonces ya él no se ve como él, como pastor, porque cuando él fueron a ungirlo, Samuel, ¿a dónde estaba él? Él estaba pastoreando las ovejas. ¿Pero qué es lo que es el pastor? ¿Por qué era el pastor? Porque tenía el mensaje, porque tenía la obra. Y el que tiene la obra pasa a ser pastor porque el mensaje es lo que se llama pastor. El instrumento es una cosa, porque el instrumento en lo terrenal es un instrumento, pero también usted tiene que querer al instrumento, porque si Rafael fue el instructor mío en lo terrenal y me enseñó, y por la gloria sea de Dios, yo tengo que querer al hermano, porque el hermano, como quiera que sea, me sirvió como instrumento. Pero es un amor que no puede ser supremo al de Dios, porque también el mismo Pablo tuvo un instructor, Ananías. Y Pablo no dice que Ananías fue esto, que fue lo otro. Él dice que lo que recibió fue revelación de Jesucristo. Entonces, hay que separar una cosa de la otra. Y eso es lo que la palabra viene trayendo tu tema, de separar una cosa de la otra, que como trajo el hermano el tema, de que los reptiles, las aves, la mata, todas esas cosas, son cosas que tienen nombre de lo natural, pero lo trae la escritura a colación a lo de adentro de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está afuera hace un trabajo semejante y parecido a lo de Dios. Pero como el que no tiene la visión, no tiene la revelación de la palabra, si le hablan de un río, lo que tiene que ver un río. Si le hablan de un pastor, lo que tiene que ver un hombre como pastor. Pero la palabra no quiere que nosotros sigamos en ese caballo montado, sino darle la membresía y todo al Señor, porque es el que se merece la gloria, y de Él es la gloria. Vamos a leer aquí en Isaías 58. 58:11, yo creo que 58:11, sí, en nombre de Jesús. Vamos a ver entonces que David dice que Jehová es su pastor. Vamos a ver qué dice Isaías ahora. 58:11. Sí. Y qué decimos nosotros también, que decimos lo mismo. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como un huerto de riego
y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. Entonces, ¿quién es que nos va a saciar? Ese pastor. El pastor que nos está pastoreando a nosotros nos va a pastorear siempre. Y en los tiempos de sequía, que en los tiempos de escasez, la misma palabra que se está hablando. Que hay tiempos que el Señor te quita la comida para que tú te mantengas con lo tuyo, con lo mismo tuyo. Te saque el agua de la cisterna para que tú te mantengas con lo mismo tuyo. Entonces, el Señor nos pasa por todas esas situaciones para que alcance. Amén. La gloria sea del Señor. Y que esta parte fácilmente yo lleve la segunda parte la otra vez que no me toque, porque es muy extenso el tema. Y que la gloriosa paz del Señor Jesucristo reine en cada uno de nosotros. Amén.